Hola, feliz domingo para todos. Hoy tenemos otra oportunidad nuevamente de alabar y estudiar la palabra del Señor. Le damos gracias porque a finales del año pasado y comienzos de con mi esposa tuvimos la bendición de poder viajar a Colombia de vacaciones después de unos 6 años muy largos. Y estamos muy agradecidos con el Señor por el tiempo compartido con nuestros seres queridos. Pero recuerdo que antes de viajar, cuando estábamos organizando nuestro itinerario para poder ver los tiempos que íbamos a pasar con nuestra familia, se hacía un poco difícil, porque mi papá y mis hermanos viven en ciudades distintas a los de los papás de mi esposa. Y se tornó complicado, entonces a la final decidimos que una fecha la pasábamos en mi casa y otra la pasábamos en la casa de mi esposa. Pero lo que nosotros realmente más queríamos era pasar un tiempo con nuestra familia unidos después de tanto tiempo de estar lejos de casa. Y es más, si ustedes miran alrededor en estas fechas, la mayoría de personas está buscando en fin de año reunirse con su familia, pasar unidos. Casi que se convierte en un ritual. Todos están corriendo, se están esforzando, apresurándose y preocupándose por llegar a casa para poder ir a celebrar con los suyos. Para hoy vamos a estar estudiando la epístola de los Efesios en el capítulo 4, versículos 1 al 16. Comencemos con el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En este versículo el apóstol Pablo primeramente nos resalta la importancia de andar dignos de la vocación con que fuimos llamados. La palabra aquí clave es vocación, y en el griego la palabra vocación es klesis, y el significado en el diccionario Vine es el siguiente, es llamamiento, y especialmente en el Nuevo Testamento se usa de aquel llamamiento cuyo origen, naturaleza y destino son celestiales, estando implícita en ello la idea de invitación. La invitación de Dios para que el hombre acepte los beneficios de la salvación. Es decir, este llamamiento o vocación que recibimos de Dios es el que nos da para salvación. Entonces, lo que el apóstol le estaba diciendo a los creyentes de Éfeso es que la vocación o llamamiento, klesis en griego, que él les rogaba que andaran dignamente, es que fueron salvos y hechos partes del cuerpo de Cristo. Esto que implica mucha más responsabilidad, mucho más compromiso para con la obra hecha por el Señor Jesucristo al salvarnos y permitirnos acercarnos a Dios. Vemos también en 2 Timoteo 1:9 que dice así, quien nos salvó y llamó con llamamiento. La misma palabra klesis en griego, vocación. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahora, ya teniendo claro a qué se refiere el término vocación, el apóstol Pablo les da una serie de características que se deben adquirir para andar en esta vocación. El versículo 2 habla lo siguiente, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Pero miremos qué significa humildad y mansedumbre, ¿a qué se refiere? El diccionario RAE define humildad como sumisión, rendimiento, pero sabemos que como creyentes, que el término humilde se refiere más a ser modesto, no ostentoso, no queriendo demostrar a todos las virtudes o capacidades que tenemos. Ser dócil, obediente. Como lo dice Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Y con respecto a la palabra mansedumbre, el diccionario Rank también lo define de la siguiente manera, que es sosegado, tranquilo y apacible. Pero el diccionario bíblico TUGI lo define de la siguiente manera, que es humilde, que es dulce, es apacible. Y en Colosenses 3, versículo 12 al 13 podemos leer lo siguiente, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y volvemos al pasaje, nos dice
que con paciencia soportándoos unos a otros, como también lo dice Colosenses. Entonces el apóstol Pablo va agregando a la lista del creyente características de la manera en que se debe caminar en el llamado que nos ha hecho el Señor, anexando, soportándoos unos a otros en amor. Recordando a Pablo en la epístola a los Corintios, él les habla diciendo que si no se tiene amor, de nada sirve hacer las cosas. Pero no olvidemos que este amor es el amor que proviene de Dios, un amor puro y perfecto. Es decir, es manifestar el amor de Dios a través de nuestras vidas. Sigamos. En el versículo número 3 dice lo siguiente: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí la palabra solícitos es muy importante. Veamos su definición en el griego. El diccionario Strong lo define de la siguiente manera: usar velocidad, hacer esfuerzo, ser pronto o ferviente, procurar con diligencia. Entonces, ser solícitos en el pasaje es esforzarte, ser ferviente, en guardar la unidad o unanimidad del espíritu. Es decir, ser de un mismo espíritu, un mismo sentir, caminar hacia la misma dirección con los demás creyentes, pensar en hacer todo conforme a la voluntad de Dios, pero se debe hacer en el vínculo de la paz, es decir, tranquilamente, amablemente, como también lo está en 1 Corintios 12, el 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Continuamos en el versículo número 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Pablo ahora incluye el término cuerpo. Pablo usa la figura del cuerpo humano para hacer similitud que todos los creyentes somos parte de un cuerpo humano, cumpliendo cada uno su función sin ser uno mayor que el otro. Y continúa diciendo, recordándonos nuevamente la esperanza de nuestra vocación por la que fuimos llamados. En los versículos 5 y 6 dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es decir, solo tenemos un Dios, tenemos una sola fe. Miremos 1 Corintios 8 al 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. 1 Timoteo 5. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y 1 Corintios 12 al 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean justos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bueno, de esta manera el Señor Jesucristo, en los siguientes versículos, vemos cómo fue preparando el camino y las diferentes habilidades para adoptar a los creyentes dentro de ese cuerpo. El versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Continuamos con el versículo 12 y 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El anhelo de Dios es que por medio de la obra del Señor Jesucristo y las Escrituras busquemos perfeccionarnos unos a otros, enseñándonos y edificándonos, para que todos tengamos un mismo pensar, un mismo actuar, conforme a la voluntad de Dios, teniendo la medida de la plenitud de Cristo. Y algo importante, que lleguemos a la unidad de la fe, como lo dice 2 Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor
que es en Cristo Jesús. Y Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Continuemos con el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es evidente que para el apóstol Pablo había una preocupación que los creyentes no estuvieran creciendo en la sana doctrina y en la palabra de Dios, ya que él sabía que había hombres que estaban usando engaños para generar confusiones y errores dentro de la iglesia, que también le pasó a Judas. Miremos capítulo 1, 3 al 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a todos los santos. Y vemos que también Pablo lo escribe en Romanos 16, 17 al 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y seguimos con el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 1:22, y sometió a todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, Cristo como cabeza de la iglesia. Colosenses 2:19, y no haciéndose de cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Romanos 12:5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Y 1 Corintios 12:27, vosotros, pues sois del cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Somos parte del cuerpo, y cada uno cumple una función importante y ayudan en el crecimiento y la edificación de los demás hermanos. Sabemos que tenemos al Señor Jesucristo como cabeza y la Biblia como nuestra guía. Vamos concluyendo. Primero, sabemos que debemos cuidar nuestra vocación de la cual fuimos llamados. Segundo, en amor soportándonos unos a otros con humildad y mansedumbre. Debemos ser diligentes, esforzándonos en mantener el vínculo de la unidad del Espíritu. Cuarto, llamados a ser parte de un cuerpo y un mismo Espíritu. Quinto, tenemos un solo Dios, un Padre que es todo y por todos, el cual nos dio una sola fe y un bautismo. Sexto, tenemos las Escrituras para estudiar, crecer y prepararnos para edificarnos los unos a los otros. Séptimo, para no ser movidos ni engañados por faltas de doctrinas y errores. Y octavo, somos un solo cuerpo, la cual la cabeza es Cristo. Recuerdan que al principio les había contado cuando fuimos a Colombia con mi esposa que buscábamos de unir a nuestras familias para pasar las fechas de fin de año. Pues como les dije, no lo pudimos lograr. Y a pesar de que somos una misma familia, no llegamos a ponernos de acuerdo en muchas cosas. Pero sí sabemos que como iglesia tenemos la herramienta que es la Biblia, que nos ayuda a que podamos desarrollar la unidad en espíritu para que todos apuntemos a un mismo lado y nuestras metas y proyectos sean las mismas conforme a la voluntad de Dios. Aplicaciones.
1. Para lograr la unidad en el espíritu necesitamos abrir nuestras Biblias todos los días. 2. Poner en práctica lo aprendido y estudiado. 3. Y no olvidarse que como iglesia y cuerpo de Cristo debemos estar pendientes los unos de los otros, animando, edificando, exhortando y enseñándoos para que así crecer en el Señor. El Señor los bendiga y nos permita tener más oportunidades para seguir aprendiendo de Él y compartir con nuestros hermanos de la fe. Que tengan buena semana. Bendiciones.